Hola a todos, estamos una semana más aquí en la cantera. Izan, rápido, cuéntame qué tenemos hoy. Si me permites, esperamos un segundito y volvemos con un programa que te aseguro que está cargadito. Bueno, pues ahora mismo la cantera, aquí en Popular Televisión. Como decimos, estamos aquí y ahora sí, Izan, cuéntamelo porque yo ya no me aguanto de que me cuentes lo que vamos a tener con nosotros. Bueno, pues hoy con nosotros vamos a tener aquí la Escuela de Ciclismo de Torrelavega, ahora lo veremos, pero tenemos un plató cargadito de gente, la mesa también va a estar repleta y como te digo, ahora te cuento, pero cuéntame tú a mí también porque tienes cosas que decirnos. Yo me fui hasta Sierra Llana a ver el rugby de aquí de Torrelavega y estuvimos, bueno, pues con Eva Rincón como responsable, con José Manuel Rincón, su padre, que nos estuvieron contando, lo vamos a ver ahora enseguida, pero nos estuvo contando un poco la historia del rugby de Torrelavega y la historia del rugby en general, porque la verdad que la entrevista dio para mucho. Y nada, yo decía, digo, todos estos niños que están aquí, claro, ¿de qué son? ¿Y son ciclistas todos ellos? Todos ciclistas, menos mal que no han venido con la bicicleta porque si no tendremos un problema serio. Bueno, pues sí, ahora, yo no sé cómo lo vas a hacer, porque el día que haya que ir a grabarles fuera te va a tocar dar unos pedales. Nada, iremos. ¿Iremos? Venga, pues en un momentito empezamos con el ciclismo. Vamos allá. Bueno, chicos, desde el plató nos hemos venido otra vez hasta aquí, hasta Sierra Llana, y con este balón, el balón de rugby. Vamos a hablar hoy con el equipo de rugby, las escuelas municipales de aquí de Torrelavega. Enseguida vamos a estar con su presidente, vamos a ver a los jugadores entrenar y también, bueno, nos van a contar un poco el trabajo que hacen desde los institutos para llegar a todos los niños y para que se vengan por aquí. Como os decíamos, estamos con José Manuel Rincón, presidente del club de rugby de aquí de Torrelavega, también de las escuelas, que son ellos los encargados de hacer que todos los peques pues practiquen este deporte. Lo primero, buenas tardes y cuéntanos un poco qué es este deporte. Bueno, pues es un deporte de contacto, un juego, más que un deporte es un juego de contacto y de evasión, en el cual juegan 15 jugadores de cada equipo y bueno, pues tiene contacto, hay placajes, hay formas de jugar, tácticas y en fin, pues es un deporte de contacto y bonito. Ese es el problema, sobre todo con los críos pequeños. Esconder la pelota y engañar al rival, digamos. Sí, es un deporte de evasión, sobre todo de evasión. Lo que se trata es de que no te coja nadie. Eso es lo más bonito del rugby, es eso, que tú te puedes evadir y nadie te puede hacer, no te puedes tener contacto si no tienes el balón. Eso es lo. Antes lo hablábamos un poquitín, cuéntanos la diferencia entre lo que vemos en la tele de allá de América y todas estas cosas y el rugby que se juega aquí realmente. A veces el concepto está un poco equivocado, ¿no? El rugby es un deporte que surgió en Rugby, que es una ciudad británica, es un deporte británico, es una escisión del fútbol, o sea, el fútbol y el rugby empezaron juntos, pero se separaron por unas reglas que hizo William Webelis, un inglés, y lo que se juega en Estados Unidos es un fútbol americano. Es una cosa que llevaron los ingleses a Estados Unidos en el siglo XIX y lo han convertido en otra cosa distinta. El rugby es un deporte, como si diríamos, más tradicional, más... El que se juega aquí. Sí, en Europa y en todas las partes del mundo, claro, lógicamente en el hemisferio sur, cualquier equipo... O sea, los americanos juegan a lo que a ellos les apetece. Sí, bueno, también juegan al rugby, pero... Tienen sus reglas diferentes, se las han ido adaptando con el paso del tiempo a los... Sí, no, ellos han hecho otro deporte distinto, bueno, pero vamos, nos ocupa el rugby es un deporte... Se juega, o sea, es un deporte muy tradicional, aunque sin embargo se va modernizando, pero sin embargo que es un deporte que se conserva mucho las tradiciones desde el siglo XIX y se mantienen y entonces esto, bueno, pues, lo más importante aquí no es el juego en sí, sino todo lo que conlleva el juego, es el respeto al contrario, el respeto al árbitro, el respeto al compañero. ¿El quinto tiempo que llaman? No, el tercero. Ah, ya. Sabía yo que Bueno, por ahí iba, ¿no? El tercer tiempo es normalmente el equipo local invita al equipo visitante pues a su medida pueda, ¿no? Pues en una comida o en unos refrescos o lo que sea, pero normalmente es una comida después de terminar el partido en el que ahí se dirimen todas
Toda la pelea del campo. Ahí empieza, coño, que pues ya es que me tiraste, que ya sabes. La idea, al fin y al cabo, y el concepto es que el deporte haga equipo, haga compañeros de deporte, porque, bueno, ¿cuántos juegan? Estamos hablando ahora mismo, ¿cuántos juegan cada partido? ¿Cuántos 15 jugadores? Bueno, a ver, en una convocatoria entran 22 jugadores. ¿Y en 15, el campo? 15 en el campo y 7 cambios. En cada equipo. En cada equipo. Estaríamos hablando de que en cada momento hay 30 jugadores en el campo. Sí, 30 más 7 de cada en el banquillo, más pues, delegados, entrenadores, fisios. Y bueno, para toda esta gente falta una logística importante, ¿no? Porque al fin y al cabo en equipamientos, ¿qué tal estamos aquí en equipamiento? Bueno, a ver, nos tenemos metemos campo, en 4 duchas. Tenemos campo que es la bomba. Torrelavega hemos estado, bueno, el rugby en Torrelavega empezó a funcionar en la temporada 78-79. Se creó a partir de la Escuela de Ingeniería Técnica de Minas, se hizo un equipo y se empezó a participar, y hasta hoy pues ha llegado un momento en Torrelavega que había 2 equipos de rugby. En el año cuando se inauguró el campo estaba el Unión Rugby Besaya, que es el actual, el que está, y estaba el Torrelavega, que también le fundé yo, y por unos problemillas y tal, pues nos marchamos, nos separamos, cada uno por su lado, y hubo el día que se inauguró el campo, jugamos el Torrelavega contra el Besaya, partido de liga. Sí. O sea, Torrelavega es una ciudad que, a ver, ha habido buenos jugadores de rugby, pero es muy complicado sacar gente, muy complicado. ¿Qué estamos viendo ahora mismo que les tenemos por aquí a nuestra espalda? Que ellos están ahora... No, están calentando, están haciendo un tocado, no sin contacto, solamente tocado y pase de balón, aunque es una forma de empezar a calentar, a jugar, a empezar a sudar, y después ya se empieza a trabajar el ejercicio más de rugby. Más directo. Sí, más directo, de contacto, de táctica, técnica. Por ejemplo, hoy vamos a las 8, vamos a entrenar a los mayores, el sábado tenemos partido en Oviedo, entonces pues vamos a trabajar un poquitín la melee, la touch, la técnica, y bueno, para preparar el partido un poco. Efectivamente, para que ellos lleguen el sábado en plena forma. Sí. Un trabajo muy dinámico, por lo que vemos, al fin y al cabo, ellos hacia un lado, hacia el otro, y equipo, sobre todo equipo. Sí. Ahora ten en cuenta, aquí por ejemplo, todos son menos 3 mayores que están trabajando con ellos, todos los demás son sub-16 y sub-18. Todo equipo cadete. Cadete e infantil. Cadete e infantil. El arraigo del deporte en Torrelavega hablamos del año 78, pero hablamos ahora cómo lo está pasando el rugby en Torrelavega, bueno, a nivel de niños o de cantera, por decirlo así. Bueno, yo lo que te explicaba un poquito antes, es muy complicado sacar niños pequeños. Primero, porque los padres están un poquitín, reticentes a ver lo que es el rugby en sí, ¿no? ¿Qué valores tiene el rugby? El rugby tiene unos valores, ante todo, personales. O sea, no buscamos el gran jugador, sino que el jugador que haga equipo, que si tiene un error el compañero le aplaude, no le humilla. O sea, entonces, esos valores son los que tenemos que inculcar a los niños. Los niños, cuando son muy pequeños, pues los padres están un poquitín bajo la batuta del fútbol, ¿no? No quiero echar balones fuera, como digo, ¿no? No, pero sí es lo que pasa. Sí, entonces, fútbol... entonces eso es otro deporte completamente distinto. Entonces, los padres, nosotros vamos a los institutos y los padres, pues, es que el rugby es muy duro. Para nada. Yo te puedo decir que partidos, las aseguradoras que ya están acostumbrados a los partidos de fútbol, muchísimos lesionados o de cualquier otro deporte, sin embargo en el rugby hay menos lesionados. Es más limpio. Mucho más limpio. O sea, se respeta mucho más al contrario. Sí, que al final lo que parece puede ser que nos llenamos de barro, nos revolvemos por el suelo, y de igual da la sensación de que es más de lo que luego en la práctica es. Efectivamente. Porque se corre bajo el agua como en el fútbol o como en cualquier otro deporte. Inclusive más, porque vas al suelo. Pero bueno, mira, lo importante del rugby es que tenías que ver un partido de rugby. Ya te hablo simplemente de categorías inferiores. Te derriban, vas al suelo, pero la norma del rugby dice, placador, suelta el placado y se levanta automáticamente. O sea, no puedes estar en el suelo. O sea, quiere decir... Según caigas hay que levantarse. Sí, esto es la vida. Digo, te derriban, te caes, pero hay que levantarse otra vez. Pero rápido, además.
Hasta aquí nos ha estado contando José Ramón Rincón todos los entresijos del rugby en Torrelavega. ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues muy entretenido, pero me he quedado con ganas de saber algo más, ¿no? Bueno, luego te cuento más, pero antes de continuar aquí en la cantera, me gustaría que nos acordásemos también del Vasco Independiente, que llegaron a la final de la Copa del Rey, que al final no pudo ser. Perdieron en esa final en Palencia, pero bueno. Merecida final, ¿eh? Merecida final por su trabajo, por todo el esfuerzo que han estado haciendo a lo largo de estos partidos y que han llegado hasta ahí, y ese reconocimiento desde aquí, desde la cantera también, al deporte de Cantabria, en este caso al rugby, de lo que acabamos de aprender un poco, porque nos ha contado también un poco José Manuel la historia, de dónde viene, que es importante saber de dónde viene un deporte. Y cuéntanos ahora, Ethan. Bueno, pues lo mismo al hilo, ¿no?, de lo que decías del Vasco Independiente, también felicitar en este caso a la Gimnástica de Torrelavega, campeona de tercera división, y al Club Deportivo Tropezón, que ha conseguido la permanencia este año en Segunda División B, después de una temporada histórica, ha conseguido, bueno, pues quedarse en esa categoría de bronce, con esa victoria 2-1 ante la Sociedad Deportiva Logroñés, así que yo creo que motivo de felicitar, ¿no?, a los dos conjuntos de aquí de Torrelavega, que sin duda están haciendo las cosas bien. El año que viene, 2 equipos de Segunda B de Torrelavega, además. Esperemos que la Gimnástica lo certifique, pero bueno, de momento, campeona de esta tercera división, mucho mérito. Bueno, pues oye, el aplauso para ellos. Y continuamos. ¿Quién nos acompaña en la mesa? Bueno, Cuéntanos. pues como dices tú siempre, nos ponemos el traje. Nos ponemos el traje y la corbata para hablar con los jefes. Eso es, a los despachos subimos. Y tenemos con nosotros, por aquí tenemos al presidente de la Escuela de Ciclismo de Torrelavega, Iván Aguirre. Buenas noches. Buenas noches. Y tenemos por aquí otro también directivo y entrenador, en este caso, José Manuel Cotello Cano. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues nada, Edu, abrimos la veda y ya... A preguntas ahora. Eso es. Bueno, empezamos. Lo primero, entrenadores del cadete, también, aparte de directivos. En el caso este, se ponen el traje, pero también se ponen el buzo y bajan a la pista de vez en cuando. Iván, cuéntanos un poco cómo está estructurado el ciclismo aquí en Torrelavega, desde la escuela hasta el club deportivo. Bueno, pues la escuela pertenece al club desde el año 1987, cuando fue concedida escuela municipal, ¿vale? El club se fundó en el año 1981 y bueno, pues a partir de ahí, pues en aquellos años cuando lo fundaron los 5 fundadores, pues empezaron poco a poco con una buena estructura desde la base, con la escuela, y luego sacaron equipo de cadetes y equipo de juveniles. Bueno, han pasado unos cuantos años y ahora bueno, pues estamos al cargo de la escuela, tanto como mis compañeros, los otros 4 directores y yo, hago la función ahí un poco de todo, ¿no? Organizando. Sí, un poco, sí. No, bueno, iba a preguntarle. Sí, perdona, sí, dale, que hay que aprovechar ahora que les tenemos aquí en la mesa antes de que salgan corriendo. Me estaba imaginando, ¿no?, la diferencia que puede haber de gestión, por ejemplo, entre un club no normal, ¿no?, pero lo habitual, ¿no?, pues fútbol, balonmano. ¿Qué diferencia puede haber entre una escuela de atletismo con una de...? Bueno, cada escuela, Izan, es un mundo. Yo te puedo hablar desde lo que conozco, desde la nuestra, ¿vale? La verdad es que, bueno, pues a nivel de equipos de la comarca del Besaya, pues imagino que cada uno tenga su complicación, pero sí yo creo que el ciclismo, pues eso, que al final necesitamos ser un volumen de técnicos importante para un grupo no muy grande de alumnos, porque al final, pues eso, tienes que estar muy encima de ellos, porque al final pues es un deporte, pues bueno, dentro de toda la seguridad que intentamos siempre hacer mucho hincapié en los entrenadores, pues sí que tenemos muy bien estructurado, y con el paso de los años, que ya llevamos 9 años juntos los 5, nos hemos dado cuenta de eso, de que hay que estar cada uno con un departamento muy concreto, con unas edades ahí, pues eso, entre principiantes, alevines, infantiles, y luego otro con cadetes, ¿vale? Entonces eso, porque al final no es un balón, les dejas la bicicleta y tienes que estar muy encima de ellos, porque pues eso, con el paso de los años te das cuenta de que cualquier percance, a mínimo que parezca, pues es lo suficiente para que el niño no vuelva más a la escuela. Entonces pues hacemos mucho hincapié con el tema de la habilidad y la gincana, con todas las edades desde muy pequeñitos, para que cojan mucha habilidad y estén seguros. Cuéntanos cómo está conformada la escuela en este momento. ¿Cuántos niños? ¿En qué categorías? Un poquitín, cuéntanos. Vale, pues a día de hoy la escuela la comprenden las edades de entre principiantes, alevines. ¿Que estaríamos hablando de cuántos años? Estaríamos hablando desde los 5 años que empiezan los pequeños hasta los 9. Luego pasa alevines hasta los 12 años, y luego infantiles 13 y 14 años. Y ya los cadetes 15 y 16. ¿Con 5 años ya han quitado los ruedines?
Pues yo creo, yo no sé tú, Izan, pero yo estoy seguro que con 5 años los llevaba todavía puestos, ¿eh? Está intentando andar. Bueno, mira, yo te puedo hablar un poco porque ese apartado lo llevo yo, ¿vale? Ese departamento Pues lo llevo mira, yo qué bien. y bueno, pues te quedas un poco sorprendido. Niños con 4 o 5 años que hacen unas virguerías para casi subirlo al Facebook, de todas las piruetas que hacen, pero bueno, está claro que con 4 o 5 años sí que estar muy encima de ellos y sobre todo eso, hacer mucho hincapié con mucha habilidad y poquito a poco que vayan cogiendo mucha confianza porque es el siguiente paso, es ponerles solo a andar y eso, que hay que evitar ante todo las caídas, que se lleven sustos. Bueno, supongo que el hecho de llegar a ser entrenadores, no sé si como en otros casos, nos pasó por ejemplo con Raúl en el atletismo, que no había... No había sido atleta, no ¿eh? había sido atleta, de carrera. ¿no? En vuestro caso, contándonos un poquito, ¿habéis sido ciclistas? ¿Habéis competido a nivel profesional? A nivel profesional no, pero bueno, yo empecé a los 6 años en esta misma escuela y nada, y estuve hasta que me fui a la Emilia, hasta juveniles, que ya lo dejé y me fui al servicio militar y luego ya volví. Estuve apartado ahí 5 o 6 años porque toda la vida ahí montado en la bicicleta y acabé un poco, pues eso, ¿no? Al final hay más vida aparte de la bicicleta, pero bueno, luego te das cuenta de que por circunstancias de la vida apareces ahí otra vez y al final pues nada, ahí volví a retomar el Un poco un tema de la bici. orgullo, ¿no? Desde los 6 años, luego acabar siendo el presidente de ese club en el que empezaste a andar en bici. Sí, la verdad es que es una historia un poco larga de contar, pero sí, al final me medio engañaron y aquí estoy. Yo te puedo decir, eso es síntoma de 2 cosas. Una, de que te estás haciendo mayor, y otra, de que estás haciendo las cosas bien. Sí, la verdad es que bueno, que pues hubo ahí una serie de cambio de directrices en lo que es en la estructura del club y por X motivos pues ahí me dejaron ahí un poco la batuta de los entrenamientos para los peques y al final pues eso, que al final pues el cargo de presidente, la otra persona que estaba ya 6 años y pues ya estaba un poquitín saturado con diversos problemas y al final me propusieron a mí y al final ves crecer esto, apareces con 6 niños hace pues, para 10 años y ahora hay 40 y 44 a día de hoy y claro, pues te da pena y si o lo coges o lo coges. Hay que cogerlo y hay que hacerse cargo de ello. Bueno, que nos cuente José Manuel un poco también. Pues bueno, yo en cuanto al deporte en sí es un poco general, ¿no? Porque lo que más he practicado es un poco lo contrario, el fútbol, ¿no? Pero bueno, he estado en contacto con el ciclismo desde casi a la misma vez que el fútbol. Tenía un hermano que corría en bicicleta y yo pues le llevaba a correr a ciertos sitios, bueno, a los que había que ir y demás. Entonces, bueno, a partir de hace 10 años pues se intensificó esa relación con el ciclismo, lo practico, porque nosotros corremos también en máster, Sí. Entonces, bueno, pues sigue esa relación de enseñar, que también en el fútbol he sido entrenador, y bueno, pues ahí está, un poquitín. Enseñando a estos niños, más que nada, pues a que crezcan, que se diviertan y bueno, pues que sean personas el día de mañana. Futbolista ciclista, ¿eh? Sí. ¿No lo tienes? Oye, esta gente deportista en todos los casos y practicando el deporte, como nos cuenta José Manuel, también el ciclismo en este momento, ¿no? Sí, sí. Se tiene que ver un poco diferente también, el verlo, lo practicas. Cuando uno hace un deporte y quizás lo va dejando, no lo practica tanto, pero mientras lo estés practicando, enseñar, en tu caso, la docencia, no sé si serías maestro también, pero ya es lo que te faltaba, porque enseñando en fútbol, enseñando en ciclismo, oye, es todo, para ti tiene que ser un orgullo, ¿no? y unas ganas ver todos estos niños todos los días ahí trabajando, ¿no? Y una satisfacción, porque ver desde los más pequeñitos, ahí con 4 años o 5, las cualidades que van adquiriendo, la enseñanza, cómo ellos lo asimilan y tal, bueno, pues eso ya para nosotros es un logro, ¿no? Y luego, bueno, pues a la vez que lo practicas, porque les das un poco de ejemplo, ¿no? Porque en mi caso, con 57 años, verme practicar ciclocross y ellos lo ven y, bueno, pues hay cierta... como están en una edad que lo recopilan todo... Sí, una ejemplaridad que les das, entonces, ¿no? ahí están ellos y poco a poco les enseñas cosas que ellos lo asimilan muy fácil. Claro, y claro. lo van aprendiendo bien. Decía que lo que hablamos siempre al final, hablando de nenes tan pequeños, ¿no? Es que es un factor fundamental el tema de educar más que enseñar, ¿no? en sí. No, claro, la verdad es que están en una edad pues, que al final todo lo que les enseñes al final va a ser lo que se van a quedar ellos, ¿vale? Y pues hay que enseñarles pues, las cosas buenas y sobre todo los valores importantes que tienen que aprender para la vida porque lo que aprendan ahora va a ser lo que se va a ver reflejado con el paso de los años. El ciclismo es un deporte, he tenido también la suerte de practicarlo, me gustaba un montón la bicicleta,
y ahora la vuelta a retomar. No te digo nada. Hay algo que lo Madre mía, explicaba, ¿no? yo he hecho de todo. Se, pero le ve, bueno, se le ve fino. el ciclismo, ahora lo he vuelto a retomar. Siempre se habla de que el ciclismo es un deporte un poco individual, pero luego cuando vemos esas grandes carreras en la televisión, que de individual no tiene nada, ¿no? Que al final ellos también tienen que aprender a ser equipo, a jugar en este deporte, sí, cada uno con su bicicleta, pero tiene que ser equipo. Esa es una parte importante vuestra, ¿no? El enseñarles también eso, ¿no? Que no es solo que gane uno, no es solo que uno vaya el primero, sino que si no hay equipo, el primero, ya vimos a Contador, ¿no? Nuestro Contador, que al final si no tienes equipo, no tienes nada, ¿no? Claro, por supuesto. La verdad es que nosotros hacemos bastante hincapié en eso, Edu. Porque al final, pues eso, esta vida, pues hay que ser un poco generoso, ¿no? Y bueno, pues que todas esas cosas que hemos aprendido desde pequeños, luego cuando crecemos, pues hay que ponerlas en práctica. Y nosotros siempre lo primero que le enseñamos es eso, que bueno, que no es solamente coger, dar pedales y pasar lo más deprisa a la línea de meta. Hay que, pues eso, hay unos compañeros, hay una disciplina, hay que respetar al prójimo y eso, sobre todo eso, pues ser compañero, ¿vale? Aprender a respetar a los demás y que no se trata en estas edades se trata de aprender, ¿no? Ni de ganar ni de llegar primero que tu compañero. Se trata de eso, de ayudarnos y de compartir lo que tenemos. La pregunta obligada, Edu, es a nivel de instalaciones. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra la Escuela de Ciclismo de Torrelavega a nivel de infraestructura para poder practicar ciclismo? La verdad es que eso lo puedo decir bien orgulloso, ¿no? Que hay unas cuantas escuelas de ciclismo. Hemos pasado por un bache hace unos 4 o 5 años, pero estamos otra vez volviendo a levantar. A nivel de nosotros, siempre desde que hemos empezado va subiendo, pero a nivel de instalaciones yo creo que tenemos una ventaja sobre los demás. Tenemos el velódromo Óscar Freire, que para nosotros como para el atletismo y los que lo practican, la verdad es que tenemos unas instalaciones pues, envidiables, tanto porque tenemos un aula superior, porque somos una escuela que nos gusta hacer siempre actividades apartadas de la bicicleta, un poco siempre empezamos en enero, febrero y marzo, lo enfocamos un poquito como a nivel colectivo, para ir a la playa, para ir al monte, un poco para hacer piña y luego ya cuando cambian la hora empezamos en el velódromo y tener ese aula para practicar en invierno y luego ponerlo todo en práctica en lo que es en verano, porque el ciclismo va un poco como los bolos, ¿vale? Empieza la temporada cuando ya empieza lo que es enero, no va como con las jornadas escolares, que empiezan en septiembre y acaban en junio. ¿No? Eso, nosotros empezamos en enero y acabamos en septiembre. Entonces, pues tenemos, lo puedo decir es que eso, que estoy súper orgulloso de las instalaciones que tenemos, porque si no sería por las instalaciones, al final, bueno, yo creo que no estaríamos tampoco... Sería más complicado. Mucho más complicado. A mí hay una pregunta, yo creo que nos han contado un montón de cosas del ciclismo de Torrelavega, que me gustaría saber. En los entrenamientos, con todos estos peques, aunque luego se lo preguntaremos también al entrenador, la salida del velódromo, o sea, el entrenar fuera del velódromo, la carretera, ¿cómo afronta el club? Que si lo afronta, no lo desconocemos, por eso pregunto, ¿eh? ¿Salís a la carretera con el equipo, con los niños, con mayores, con vosotros mismos en bicicleta? ¿Cómo se hace un poco la salida ahí? Es un tema delicado ese. La verdad es que, pues eso, somos 5, siempre evaluamos mucho antes de dar cualquier paso, hacemos consenso entre los 5, porque son temas muy delicados. Es un deporte que, lo he dicho antes, que es un poquitín complejo, ¿no? Hay unas edades que cuando pasan a cadetes no es como el fútbol, sigues jugando en un campo, da igual que sea de grava o de verde. Aquí, eso, sales de un complejo deportivo al asfalto, a las comarcales, tienen que ir a entrenar solos. Entonces, intentamos eso, darles ese primer empujón, siempre con nosotros, para sacarles del velódromo a los infantiles cuando todavía están compitiendo en circuitos cerrados, ¿vale? Sí. Pero siempre eso, siempre con 2 directores, con el coche de equipo, para que ellos vayan dando ese paso, quitando ese miedo, pero eso luego con mucho cuidado y con mucho tacto y hablando con los padres, porque nunca pasa nada, pero si pasa... Oye, está claro que es un tema que al final hay que coordinarle siempre desde la escuela con los padres, ¿no? Sí, la carretera conlleva eso, es cierto peligro y bueno, pues hay responsabilidad y mejor hacer causa común y bueno, sacarlos bien acompañados siempre, o en bicicleta, como os he dicho bien, o cogemos el coche y les marcamos una ruta y les seguimos, y si hay algún problema pues estamos ahí para asistirlos. Toda precaución es poca, ¿no? Sí, hombre, poca, en la carretera siempre, porque al final no es que uno salga a correr, sino que también es lo que venga, ¿no? Claro. Y oye, enseñarles que la carretera es peligrosa, sí. que al final un coche puede venir despistado, esto está bien, es una parte, bueno, pues por parte de ellos es una maravilla, ¿no? Que les enseñen, porque a veces cuando somos pequeños no nos damos cuenta de esos peligros. Claro. Y bueno, que sean ellos quienes se lo transmitan.
Me parece que está muy bien. Yo por mi parte creo que ya no tengo nada que preguntarles a los del traje. Eso es. Yo enseguida al Nos ponemos el entrenador, buzo. nos ponemos el buzo enseguida y yo creo que, no sé si tú Izan te queda alguna pregunta. No, hacemos como siempre, ya sabes que volveremos a tenerles, así que yo creo que de momento ya hemos estrujado bien. Bueno, pues oye, vamos a hacer una breve pausa Sí. y volvemos en nada con... Cuéntanos con quién. Bueno, vamos a tener con nosotros al entrenador y director deportivo, Luis González Pechero, y algún que nos va a acompañar y enseñarnos un poco de ciclismo a ti y a mí. Bueno, pues Iván Boedo, te lo voy a adelantar yo. Ahora, ¿has visto? Le he fichado yo, desde aquí le estoy viendo y he dicho, Iván Boedo se va a venir por aquí con nosotros. Así, al azar, ¿no? Al azar. ¿Cuántos niños nos habéis traído hoy? Pues hoy debe haber sobre 22, 25 niños. Bueno, pues mira qué maravilla, ¿eh? Con lo que nos gusta a nosotros estar acompañados aquí en el plató. Y nada, bueno, hacemos la pausa. Y volvemos. Iván, José Manuel, muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias.